amigo buen pastor, viniste a salvar al enfermo y pobre. Perdón, Señor, misericordia. Padre bueno que nos ama. Es triste vivir sin paz y sin amor. Volvemos a ti, perdónanos, Señor. Tu inmensa bondad siempre nos acoge. Perdón, Señor, misericordia. Padre bueno que nos ama. Hermanos, damos comienzo a la celebración litúrgica del Viernes Santo. Una celebración muy especial. La vamos a llevar a cabo teniendo en cuenta las circunstancias que nos marcan las efemérides que Dios ha querido que suframos en esos días. Me refiero al coronavirus. Algunas cosas las vamos a tener que omitir, pero los oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado, su semblante que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, ni vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron.
¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hicieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará con sus sufrimientos. Justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te Gloria alabamos, a ti, Señor. Señor Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús el Hijo de Dios es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor.
Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí, él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Así, Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: No he faltado al hablar. Demuestra en qué he fallado, pero sí he hablado como se debe. ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo. Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato les respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo lo que es de la verdad, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua,
hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigía hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasgues, sino que echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, allí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Allí tienes a tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Reflexionemos sobre la muerte de Jesús. Entonces los judíos, como el día de preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato
que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos, y había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía. Tengo sed. Juan 19, 28. Acabamos de leerlo. Dipsó, en griego, la lengua en que fue escrito el Evangelio en su original. Sitio, traducción en latín que hizo San Jerónimo. Samatí, en hebreo. Sacamá, en arameo. ¿Qué lengua utilizó Jesús en ese grito? ¿Hebreo o arameo? Zamatí o Sacamá, arameo. Lo que haya sido. Pero Jesús tenía sed. Jesús, poco antes de morir, dijo: tengo sed. Todos sabemos que pedir agua para beber equivale a pedir acogida. Acordémonos de la manera de cómo el señor obispo, segundo obispo de la diócesis de Brandil, el señor obispo Medeiros, pasaba por las iglesias, las casas, las rectorías donde vivía el padre, y las más de las veces, sin anunciarse, llegaba de repente: ¿no tienes un vasito de agua? Tengo sed. No sé si ustedes lo recuerden. Me imagino que no, porque son demasiado jóvenes. Yo sí me acuerdo. Ya casi a mis 83 años de edad. Yo sí me acuerdo. Siempre lo pedí en español. Padre, ¿no tienes un vasito de agua? En el caso mío, perdón por la alusión personal, como vivíamos en una mobile home en el Santo Rosario, aquí en Mission, pues Señor, pase. Y luego con eso de que llegaba cansado, se sentaba en el sofá y platicábamos hasta de lo que no. Una muestra de acogida, más que sed, él quería platicar. Esto fue lo que intentó Jesús cuando le pidió agua de beber a la mujer samaritana. Tengo sed. Pero esa vez se lo dijo a ella solamente. Como los judíos y los samaritanos no se llevaban en aquella época, Jesús quiere preparar el corazón de la mujer samaritana
para revelarle el misterio del agua viva que él, Jesús, con su muerte y resurrección, le iba a dar al mundo. El episodio lo abarca Juan 4, del 4 al 42. Las dos peticiones de Jesús en que pide el agua de beber fueron al mediodía y a la hora sexta. Los judíos y los romanos dividían el día de una manera diferente a como nosotros lo dividimos. Nosotros dividimos el día tomando en cuenta ya el reloj. En aquel entonces no había reloj. Era otra la manera de cómo dividían el tiempo. Y al mediodía lo llamaban la hora sexta. Y cuando Jesús pidió agua, cuando se lo pidió a la samaritana, era mediodía. Cuando Jesús desde la cruz pidió agua, era también mediodía. Hora en hos ekte. Esta expresión griega se usa tanto para la samaritana como para el momento de la cruz. Hora, la hora, en era, hos como ekte, como la sexta hora. La hora del calor. Obviamente Jesús pedía agua, tenía sed en la hora del calor. Pero no nos olvidemos que estamos en el Evangelio de Juan. Juan se vale de lo material para trascender a lo espiritual y a lo sobrenatural. Citas bíblicas: Jesús con la samaritana cuando le pide a ella agua de beber, Juan 4:6. Y cuando Jesús pide agua de beber desde la cruz, Juan 19:14. La escena de la mujer samaritana en la ciudad de Sicar, cuando Jesús le pide agua, como pidiéndole una acogida. Era lo que realmente Jesús pedía, una acogida. Lo del agua era un pretexto. Puede compararse con la escena de Judas Iscariote, todavía en el cenáculo, y antes de la institución de la Eucaristía. Judas Iscariote no estuvo presente en la institución de la Eucaristía, pero sí estuvo presente en la cena pascual judía, lo que nosotros llamamos la última cena. Y de hecho fue la última cena judía que Jesús celebró. Jesús le ofrece a Judas el trozo bañado, que es lo que dice el texto griego. El trozo bañado. ¿Trozo de qué? ¿De carne o de pan? El evangelio original no dice de qué, dice simplemente trozo. ¿Bañado en qué? ¿En la sangre de Cristo o en la salsa de la Pascua judía? No dice nada, más que dice el trozo bañado. Ekeinos estin ho topsemion bapso, aquel a quien yo le doy mojado el pan. Bapso, de ahí viene bautismo. Bapsas unto psomion lambanei, caído sin Jesús, Judá, Símonos Iscariotu.
y Jesús le dio el pan mojado, bañado a Judas Iscariote. ¿Cómo Jesús pone un pretexto para pedir el agua o para pedir algo? La hora del calor fue el pretexto. Dame agua para beber. También ella tenía sed. Era la hora del calor. El pretexto para Judas Iscariote: hey, toma el pan mojado, bañado. Toma el trozo bañado. Ese era el pretexto. Pero Judas, quédate aquí, no te vayas. No te separes del grupo. No te vayas de mí, que quédate aquí. Así hay que poner en este contexto el tengo sed, un pretexto. No tanto Jesús era el de la sed. Era un pretexto para que nosotros le pusiéramos atención a él. Un pretexto. Acuérdense del señor obispo Medeiros. Sí, también él tenía sed. Sabemos que estaba diabético y de hecho así era. Pero la razón de su pedir agua no era tanto para él, era para hablar con el sacerdote. También Jesús se valió de esta manera de hablar. Y así le habla a la samaritana: tengo sed. Es decir, no tanto del agua, sino de tu corazón. Y desde la cruz dijo: tengo sed. No solo para él, que la tenía, porque se estaba desangrando. Tenía sed, pero tengo sed. Ponme atención a mí. Judas Iscariote no le pidió agua, pero sí le pidió atención. Aquí es el trozo mojado. Ponme atención. No te vayas. Jesús pues no excluyó a Judas Iscariote de su amor divino. Es más, se lo ofreció poniéndole su propia vida, simbolizada en el bocado bañado, en sus manos. Toma, toma, toma. ¿Dónde lo iba a recibir Judas? En las manos. Lo que nos dan, lo recibimos de las manos. Sin embargo, a pesar de aquel gesto de amistad de Jesús para con Judas Iscariote, que lo invitaba a aceptarlo a él, a Jesús, y con Jesús lo invitaba a aceptar la vida y la luz, Judas prefirió la muerte, porque de allí se fue a entregar a Jesús. Y aceptó Judas, prefirió la oscuridad, porque salió del cenáculo en donde estaba Jesús. Qué contraste entre la samaritana y Judas Iscariote. La samaritana, por ser samaritana, odiaba a los judíos, por ser judíos. Y Jesús, por ser judío, era también odiado. Sin embargo, el gesto de Jesús de pedirle agua de beber hizo que el corazón de aquella mujer se abriera y que aún fuera más allá, que la samaritana le diera acogida a Jesús en su corazón. De eso es de lo que se trata el tengo sed de hoy. Hoy Viernes Santo. En cambio, Judas Iscariote, que era uno de los 12, es decir, de los íntimos de Jesús, ante la oferta de parte de Jesús, que le ofreció y le dio el bocado mojado como señal de perdón y de amor simultáneamente, en vez de reintegrarse Judas al grupo íntimo de Jesús, Judas prefirió consumar su traición, entregar al maestro por 30 monedas de plata. Y sin embargo, a los dos, la samaritana y Judas Iscariote,
distanciados de Jesús, ella por ser samaritana y él por ser traidor, reaccionaron de una manera distinta ante el amor que Jesús les confiaba. La samaritana llegó a Jesús. Judas Iscariote se fue de Jesús. Estando con él, se fue. La samaritana, sin estar con Jesús, se quedó con Jesús. En la cruz, Jesús tiene un gesto semejante. Un gesto de amor y de perdón para con los que lo han rechazado y han obtenido su condenación, que era aquella que a gritos pedían la muerte de Jesús a Poncio Pilato. Crucifícalo, crucifícalo. Juan 19:6. Fuera, fuera. No tenemos más rey que César. Juan 19:15. ¿Qué contraste? La samaritana acepta a Jesús y no lo conocía. Y Judas Iscariote, que lo conocía, que era uno de los 12, lo rechazó. Jesús desde la cruz les demuestra a sus enemigos que su amor divino no ha sido vencido por el odio. El amor divino no puede ser vencido por el odio. Y esto lo demuestra Jesús en el Evangelio de hoy desde la cruz. Jesús les pone por delante la calidad de su amor. Amor divino, como el amor del Padre Dios, que no se cansa ni se desalienta, sino que deja siempre abierta la posibilidad de una respuesta positiva de parte del pecador, para que el hombre pecador no se pierda. Esa es la intención de Dios. La intención de Dios no es castigar, no es condenar, es perdonar, es hacer que el pecador vuelva a Él. En esa atmósfera de odio sin límites, comprobado en el crucifícalo, crucifícalo, Juan 19:6, y en el fuera, fuera, no tenemos más rey que César, Juan 19:15. En esta atmósfera de odio brilla así en Jesús la plenitud de la gloria del Padre, que no se cansa ni se desmiente, su amor divino sin límites, su lealtad al hombre, criatura de Dios, hasta el extremo. Ahí está el amor de Dios. El pecador puede odiar a Dios, pero en ese medio, en ese ambiente de odio de parte del pecador, está el amor de Dios que espera al pecador para darle su perdón. Con esto, Jesús muestra que su Padre Dios no condena al hombre, que Dios solo busca al pecador para salvarlo, comunicándole su vida divina. Juan 3:16 y 17. Juan 6:39 y 40. Juan 12:47. Jesús les ofrece una vez más a sus enemigos desde la cruz del Calvario la posibilidad de optar lo de la vida eterna. Tengo sed. Como diciéndole, ábreme la puerta de tu casa para entrar a que me des agua de beber.
que esa es mi experiencia personal con el obispo Medeiros. Llegaba y andaba afuera, no teníamos más que una mobile home. ¿No me das un vasito de agua? Tengo sed. Señor, pase, pase. Y ya dentro de la mobile home nos sentábamos en el sofá. Era un color naranja oscuro, de vinil, corriente como nada perdido. Aquí está el agua. Y estando allí, él me empezaba a hacer preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? ¿Qué te falta? ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? Un pretexto. Tengo sed. Sí, Jesús padecía sed. Porque toda persona que se está desangrando tiene sed. Pero era un pretexto para Jesús desde la cruz. Ábreme las puertas de tu corazón. Que estoy dispuesto a perdonarte, aunque me estés crucificando. El evangelista Juan nota que muchas de las muestras de amor de Jesús para atraer al pecador provocan el pleno cumplimiento de un texto de la Escritura. Es aquel que Jesús había citado en la cena. Me odiaron sin razón. Me odiaron sin razón. Y aún así estoy dispuesto a perdonar y amar. La cita, Juan 15:25. Y Jesús la tomó del Salmo 35, verso 19. Se había cumplido ya durante la vida de Jesús. El mundo me odia. Juan 7:7. Pero el odio a él, a Jesús y al Padre va a llegar a su colmo en el momento de su muerte. Porque Jesús dijo, el que me odia, odia también a mi Padre. Juan 15:23. Si no hubiera hecho yo entre ellos obras que no han hecho ningún otro, no tendrían ningún pecado. Pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Juan 15:24. Con el rechazo final del amor divino ofrecido para todos, se demuestra que los judíos han odiado al enviado y al Padre. Vino a los suyos la palabra y los suyos no la recibieron. Juan 1:11. El odio no siempre es para una persona. El odio se extiende a la persona que se odia, pero de allí se extiende a los que están alrededor de la persona odiada. Se odia a Cristo, se odia a todos los cristianos. Porque Cristo y nosotros formamos una sola realidad. Se odia al Padre, a Jesús, se odia al Padre Dios también. Esa tontería de tanta gente que grita, Cristo sí, Iglesia no. Están tontos. Porque si odias a Cristo, odia lo de Cristo. Es más, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Pasemos ahora al versículo 29 del mismo capítulo 19. Van a ver qué interesante. ¿O ya se cansaron? ¿Por qué me ponen la cara de cansados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya están bostezando.
¿cómo estarán los que están atrás de la cosa esta? Hoy bombardearon a la secretaria, la Lobita, aquí está, que por qué se había cortado la transmisión. No fue por ella, sino que aquí en esta área de Mission donde estamos, en esta área que ya está camino a La Joya y a Sullivan, aquí son los de Sullivan, la señal del internet aquí está debilísima, como ustedes no se imaginan, debilísima, y ayer se estuvo cortando. Es más, aquí está la secretaria. Muchas de las informaciones de la Cancillería, de la oficina del señor obispo, de repente, ¿qué estás viendo ahora? Si ya se cortó, ¿ya se cortó o se está viendo? No, todo bien, todo bien. Bueno, muchas veces, gran parte de la información que nos llega de la Cancillería por este sistema, aquí no llega o llega tarde, por lo débil que está. Ya lo reportamos a la Cancillería para que vean que no es culpa nuestra. Es cosa aquí del área. Ese es el área más pobre de todo Mission. Esta es donde estamos aquí. Por eso ni caso nos hacen. Entonces, ¿sí se oye? ¿Sí se está viendo? Porque si no, ¿para qué hablo? No, sí está bien. Está bien. Aquí la que arregla las cortinas y todo, hoy fue allá, padre, ¿por qué no se vuelve a revestir y del sermón de ayer, el jueves? No, yo ya no voy a hacer una payasada. En caso de que lo repita, lo voy a leer y punto final. Bueno, pasemos ahora al versículo 29 del mismo capítulo 19. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se lo acercaron a Jesús a la boca. Juan 19, 29. El jarro, descrito aquí con la palabra griega toskeuos, colocado allí, nos recuerda, qué lástima que estoy hablando ante la televisión, pero yo les preguntaría a la gente, ¿qué nos recuerda este jarro? Nos recuerda las 6 tinajas, lithinai, hydriai, ex, las 6 tinajas de piedra. Juan 2:6. ¿Cuáles tinajas de piedra? Las bodas de Caná de Galilea, muy bien dicho. Juan 2:6. Solo que el vinagre que le dan a Jesús en la cruz, oxos en griego, se opone al vino, oinos, que Jesús ofreció al maestresala de aquella boda. Fíjense, la palabra jarro nos recuerda a las 6 tinajas. 6, número impreciso. Faltaba una para hacer 7. Allí en el Calvario encontramos a la séptima tinaja. Por un lado, el jarro de vinagre, que da vinagre. Por otro lado, la persona de Jesús, que da el vino de su sangre. Vaya, ya dijeron, wow. Entonces sí me están siguiendo. Así es de opuesto el odio de los judíos por Jesús, el odio representado en el vinagre. Y lo opuesto al vinagre, que es el amor que Jesús ofrece a los que lo odian, y el amor simbolizado en el vino.
que fue el resultado de la conversión del agua en vino. Ya nos vamos metiendo al corazón de esta frase. En las bodas de Caná de Galilea faltaba el vino. No tienen vino. Faltaba el vino. Y Jesús se los dio. Ahora los judíos rechazan a Jesús, que es quien ofrece el vino. ¿Qué contraste? ¿A quién le gusta beber vinagre? A nadie. Y matar a aquel que da el vino, dándole vinagre para matarlo, que es exactamente igual lo que hace con el aborto. No que tanto amor, y a la hora de la hora el amor de aquella pareja termina en un odio, que es el aborto. El aborto es un odio, además de ser asesinato. A la falta total de amor de parte de los judíos, utilizando la frase de no tienen vino, no tienen amor, corresponde la plenitud del odio, un jarro lleno de vinagre. Un jarro lleno de vinagre. Las tinajas de las bodas de Caná de Galilea fueron llenadas hasta arriba. En cambio acá es el jarro, que no está lleno de agua, está lleno de vinagre. La triple mención del vinagre, oxos, vinagre, destaca la importancia del símbolo. El jarro lleno de vinagre, es decir, lleno de odio. Oxos, vinagre, representa la ley de los judíos, como dijo Jesús, citando el Salmo 35. Pero así se cumple lo que está escrito en la ley. Me han odiado sin motivo. Juan 15:25. Aquí está la cita que hace Jesús, tomándola del Salmo 35, verso 19. Jesús cita a la ley. Así se cumple lo que está escrito en la ley. La ley fue lo que mató a Jesús. La ley mató a Jesús. ¿De dónde aquí esa adoración por la ley? Nadie está por encima de la ley. Lo hemos oído 1000 veces. Y sin embargo, la ley mató a Jesús. Según nuestra ley, debe morir. Entonces la ley también se equivoca. La ley también se equivoca. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se tiene por hijo de Dios. Juan 19:7. Esta ley está reconfirmada en el Antiguo Testamento. Libro de Levítico 24:16. Entonces la ley también se equivoca. Entonces, ¿por qué exaltar a la ley como se exalta hoy día la ley? Según nuestra ley debe morir. O sea que la ley está por encima de Jesús. Me pregunto yo. No. Y aunque la ley romana les había quitado a los judíos el derecho de aplicar la pena de muerte, derecho que les venía a los judíos por la ley de Moisés,
Juan 18:31. Nosotros no podemos matar a nadie según nuestra ley. Eso está Levítico 24:16. Levítico 24:16 les daba la autorización a los judíos de matar en ciertas circunstancias. Pero los romanos les quitaron esa posibilidad. Por eso alegan ante Poncio Pilato: si tú no lo mandas matar, nosotros no lo vamos a poder matar. Pero según nuestra ley debe morir. Y si tú no lo mandas matar, estás en contra de nuestra ley. Y hoy día, ¿cómo se oye, verdad? Nadie por encima de la ley. O sea que ni Jesús. ¿A dónde hemos llegado? Hemos adorado a la ley, pero no a Jesús. Por eso, la autoridad suprema judía, tanto religiosa como civil, había convertido a la misma ley judía, o la convirtió en un instrumento de muerte contra Jesús. Según nuestra ley, debe morir. La ley, instrumento de muerte, cuando la ley está para favorecer al hombre. Cuando la ley no favorece al hombre, se convierte en tiranía. Y luego nos andamos espantando que en tal país y en otro país hay tiranía. Pero fíjate dónde está la ley. San Juan se las ingenia para estructurar el griego, la lengua griega en que fue escrito el Evangelio, del versículo 29, en un sentido tal que se presta para una doble interpretación, que es esta. La esponja, estoy hablando del versículo 29, ya es otro versículo. La esponja empapaba todo el vinagre. Ah, caray, está medio raro eso, ¿no? Una esponja, ¿cómo va a empapar todo el vinagre que está en una jarra? Sin embargo, Juan se las ingenia para decirlo así. Es decir, todo el odio, vinagre igual a odio, todo el odio contra Jesús que predecía su ley, quedó empapada en la esponja que le presentaron para darle el agua que Jesús pedía. Pero así se cumple lo que está escrito en su ley. Me han odiado sin motivo. La cita que ya les puse. Juan 15:25. Al rechazar a Jesús, los judíos se dan su propia sentencia. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no han creído en el nombre, es decir, en la persona del Hijo único de Dios. Juan 3:18. Eso viene después de la famosa cita de 3:16. Y tanto amó Dios al mundo. Pero aquel que no recibe el amor de Dios ya está condenado. Porque no hay otro amor más que el que viene de Dios. A través de Cristo Jesús. Ellos al rechazar a Jesús, de hecho no rechazan a Jesús, rechazan el amor de Dios que nos da o que se nos da a través de Jesús. Y ante el hombre levantado en alto, los judíos reciben la sentencia que ellos mismos habían pronunciado contra sí mismos, optando por César. No tenemos otro rey más que César. Otro rey, no tenemos otro más que, al decir otro más que César, están haciendo a un lado a Jesús. Están haciendo a un lado a Dios. Por eso Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado abajo. Versículo 31. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. ¿Tú estás entre los que yo atraigo? ¿O tú estás entre los que se pegan al príncipe de este mundo? Porque si tú estás apegado al príncipe de este mundo, como tú dices,
No tenemos otro rey más que César. César no es el Mesías. Es el príncipe de ese mundo. ¿Y a dónde va el príncipe de ese mundo? Abajo. Tú te vas con tu príncipe. Tú mismo te estás condenando. ¿Qué les parece? El evangelista Juan introduce aquí otro detalle formidable, fenomenal, que es este, y que completa el significado de la escena que estamos viendo. Los judíos en el Calvario sujetan la esponja a una caña de hisopo, no de cualquier hierba o de cualquier árbol, sino de hisopo. El hisopo es una, como ya sabemos todos, es una hierba aromática que los judíos usaban mucho. Que fue la planta que se utilizó en la época de Moisés para rociar la sangre liberadora del Cordero Pascual. El texto de Moisés dice: degollar la víctima de Pascua, el Cordero. Tomad un manojo de hisopo, como quien agarra un manojo de pirul para hacer una ¿qué? Una barrida. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre del plato, la sangre del cordero que quedó en el plato, y untad la sangre del dintel, la parte de arriba de la puerta, y de las dos jambas, la parte de los dos lados. El Señor va a pasar hiriendo a Egipto, y cuando vea la sangre del dintel y en el dintel y en las jambas, el Señor pasará de largo y no permitirá al exterminador entrar a vuestras casas para herir. Éxodo 12, versículos del 21 al 23. En el pasaje del Éxodo se llama hisopo, pero en el pasaje del Nuevo Testamento, de la escena del Calvario, se llama esponja. La esponja, que era el equivalente del hisopo del Antiguo Testamento, empapada en sangre, en vinagre, oxos, que es el odio representado por el vinagre, ofrece pues a Jesús, en resumidas cuentas, el odio de los homicidas. Al ofrecerle la esponja empapada en vinagre, ¿qué le están ofreciendo a Jesús? El odio, porque el vinagre representa el odio. El homenaje de los homicidas. ¿Y quiénes eran los homicidas? Los que buscaban la muerte de Jesús. Ahora, el Evangelio especificará lo de los homicidas. Vuestro padre es el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este fue homicida desde el principio. Entonces ahí está Satanás como capitán del odio y de los que odian, ofreciéndole el odio a Jesús en el vinagre. Qué escena más trágica, ¿verdad? 1000 veces hemos leído ese pasaje y otras tanto lo leemos por encimita. Esto lo tenemos en Juan 8, 44, inciso A. Jesús pues bebía el odio del mundo, el odio del diablo, el odio de los seguidores del diablo. Pero Jesús lo bebía para convertirlo en amor de Dios. Cuando eructamos lo que comemos, el olor a lo que comemos.
comes pollo y vas a erutar a pollo. No vas a erutar a postre. Pero Jesús sí come pollo y eruta a postre. A él le dieron a beber vinagre, es decir, odio. Por odio fue a parar a la cruz. Pero desde la cruz eruta amor y perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué les parece? Se derramará así la sangre del Cordero de Dios, del cual Juan Bautista había dicho: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Por qué? Porque le dieron a beber odio en el vinagre, pero él erutó amor. ¿Por qué? Porque él quita el pecado del mundo. El hisopo va a recoger la sangre de Jesús, ya no la sangre del Cordero del Antiguo Testamento, del animalito. El hisopo recogía la sangre y con ese ramo de hisopo rociaban la puerta. Ahora ya no va a ser hisopo, ya va a ser una esponja empapada en vinagre, empapada en odio. Pero ese odio, Jesús lo va a convertir también en su sangre redentora. Tú me das odio en el vinagre, yo te lo voy a regresar en sangre mía redentora que perdona. Imagínense. Se inicia así el tema de la nueva Pascua en relación con la alianza del Mesías. De esta manera, hermanos, concluyo aquí. De esta manera, una vez que Jesús ingiere, bebe el vinagre del odio de la humanidad, nos lo devuelve hecho amor. ¿Cómo nos lo devuelve? Porque al renglón seguido dice la Biblia: inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Ese fue el eruto de Cristo. Bebió vinagre, pero erutó el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy no se apagó la cosa esta. Bueno. Dada pues la anomalía que tenemos por la razón de no estar celebrando en la iglesia, todo lo tenemos que improvisar, no hay gente, entonces pues ustedes todos entenderán que tenemos que hacer varias cosas para ajustarnos a la situación. Ahora pasamos a la oración universal. La vamos a hacer de esa manera. Aquí Gabriel va a invitarnos a la oración. No nos vamos a poner ni de rodillas ni de nada, porque estamos aquí no hay manera de nada. Luego el sacerdote va a hacer la oración. Son exactamente 10 oraciones. Y en la última, en que vamos a pedir por los que se encuentran en alguna tribulación, en este caso somos nosotros, con el coronavirus, vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros.
Y con el final de la oración de los fieles, terminamos la primera parte de la ceremonia de hoy. Son 3 partes. Las 3 partes están bien marcadas, que son las lecturas bíblicas, luego la adoración de la cruz, que también va a ser de una manera pues muy inusual, y finalmente vamos a recibir la Santa Comunión con las hostias consagradas ayer. Me van a perdonar que yo no me ponga de pie porque ando medio mal de una rodilla, ya desde días atrás, de pie. Por la Santa Iglesia de Dios. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorable nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Daniel y nuestro obispo Mario Alberto, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos,
para a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo, merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes, oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones. Mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiancen en toda la tierra en un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocamos en nuestra tribulación del coronavirus, para que todos experimentemos en nuestras necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sentado. De esa manera pasamos a la segunda parte de la ceremonia de hoy, la adoración de la cruz. También la vamos a hacer de una manera
insólita, pero no hay otra forma de hacerla. Ya hasta aquí, la cruz ya no la vamos a traer procesionalmente. Juanito, descúbrela. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengamos y adoremos. Vengamos Y adoremos. Tu cruz adoramos, Señor. Tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Pues del árbol de la cruz ha venido la alegría al mundo entero. Que el Señor se apiade de nosotros y nos bendiga. Que nos muestre su rostro radiante y misericordioso. Todos juntos. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Lo que sigue lo vamos a hacer uno y otro, uno y otro. Lo pasado lo hicimos de los dos, ahora el sacerdote, el pueblo, el sacerdote. Porque yo te saqué de Egipto. ¿Tú le has preparado una cruz a tu Salvador? Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Hagios o Theos, Santo Dios, Hagios Isharos, Santo fuerte, Hagios Athanatos, Eleison Himas, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. juntos. Porque yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná y te introduje en una tierra fértil. Tú le preparas una cruz a tu Salvador. Uno y uno. Hagios o Theos, ¿Qué más puede hacer? Santo Dios. Santo Dios. Hagios Ishiros, Santo fuerte. Hagios Athanatos, Eleison Himas, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Todos juntos. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿O qué dejé de hacer por ti? Juntos. ¿Qué dejé de hacer? Vamos a empezar. ¿Qué más pude, todos juntos? ¿Qué más pude hacer o qué dejé sin hacer por ti? Yo mismo te elegí y te planté, hermosa viña mía. Pero tú te has vuelto áspera y amarga conmigo, porque en mi sed me diste de beber vinagre y has plantado una lanza en el costado de tu Salvador. Uno y uno. Hagios o Theos, Santo Dios. Hagios Ishiros, Santo fuerte, Hagios Athanatos, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. por ti yo azoté a Egipto y a sus primogénitos, y tú me has entregado para que me azoten. Todos juntos. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te libré del faraón en el Mar Rojo. Tú me has entregado a los sumos sacerdotes. Uno y uno. Pueblo mío, Pueblo mío. todos empezamos. ¿Qué mal te he causado? ¿O en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Responde. Todos juntos. Yo te abrí camino por el mar y tú me has abierto el costado con una lanza. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Yo te serví de guía con una columna de nubes y tú me has conducido al pretorio de Pilato. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado?
¿O en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Yo te di de comer maná en el desierto, y tú me has dado de bofetadas y azotes. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Yo te di a beber el agua salvadora que brotó de la peña, y tú me has dado a beber hiel y vinagre. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Por ti yo herí a los reyes cananeos, y tú con una caña me has herido en la cabeza. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Yo puse en tus manos un cetro real, y tú me has puesto en la cabeza una corona de espinas. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Yo te exalté con mi omnipotencia, y tú me has hecho subir a la deshonra de la cruz. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Cruz amable y redentora, árbol noble, espléndido. Ningún árbol fue tan rico, ni en sus frutos, ni en su flor. Dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio. Canta, oh lengua jubilosa, el combate singular en que el Salvador del mundo, inmolado en una cruz, con su sangre redentora a los hombres rescató. Cruz amable y redentora, árbol noble, espléndido. Ningún árbol fue tan rico, ni en sus frutos, ni en su flor. Cuando Adán, movido a engaño, comió el fruto del Edén, el Creador, compadecido, desde entonces decretó que un árbol nos devolviera lo que un árbol nos quitó. Dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio. Quiso con sus propias armas vencer Dios al seductor. La sabiduría a la astucia, fiero duelo le aceptó, para hacer surgir la vida donde la muerte brotó. Cruz amable y redentora, árbol noble, espléndido. Ningún árbol fue tan rico, ni en sus frutos, ni en su flor. Cuando el tiempo hubo llegado, el Eterno nos envió a su Hijo desde el cielo, Dios eterno como Él, que en el seno de una virgen carne humana revistió. Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. Amén. Pasamos ahora a la tercera y última parte de esta santa celebración, la Sagrada Comunión. Primero se va a extender el mantel que se quitó ayer. El corporal y el misal. No. En el Padre Nuestro. Pongan las velas encendidas.
Ahora sí, ya que todo está preparado, ahora sí traemos al Santísimo Sacramento. Él es lo último para que todo esté preparado. Después del Padre Nuestro solamente se dice: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Nos ponemos de pie para recibir al Santísimo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tuyo es el poder, el reino y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que tengas casa, pero una palabra tuya bastará. Como ustedes han visto, hoy no es misa, es una celebración. No es misa porque no hay consagración, pero son las órdenes consagradas del Señor. Amén. Amén. Cuerpo de Cristo. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por
Dios del amor, por nuestro amor oculto en el sagrario, su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando al justo el pecador. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por Siempre a ti, Dios de Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Inclinemos la cabeza ante el Señor. Envía, Señor, sobre ese pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición, llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Ahora se va nuevamente a despojar el altar, como ayer. A Jesús le dieron a beber el vinagre del odio y del pecado. Él lo convirtió en gracia y en perdón. Por eso al momento de morir, erutó al Espíritu Santo. Y fue lo que Él nos dio a cambio del odio y del vinagre. Los esperamos mañana. Hacemos una adoración a la cruz con una reverencia profunda. La piedad. En ese momento la Virgen María nos acompaña también en su dolor y en su pesar. Su Hijo muerto entre sus brazos. Quiere estar terminando. Entonces falta de escritura.